Vamos a empezar entonces la clase de hoy, que, eh, a ver, la estuve revisando antes y no la dejé en el lugar, así que bueno, disculpen que pase todo. Ahí estamos. Bueno, es el módulo 4 y esta clase es teórico-práctico. Como yo les conté, esta unidad tiene una modalidad distinta y nos parece muy útil hacerla. La hacemos de hecho en el curso porque es una modalidad, no es gestión, sino que es mucho desarrollo, que está muy bueno el práctico. Para hilar todo lo que venimos viendo con la clase práctica, recuperamos esta presentación que la vimos en el teórico, donde la planificación de la calidad tenía como varias instancias, ya sea que nos basáramos en el círculo de Deming o en la trilogía de Juram. Ambas tenían una etapa que era control, y esa etapa que es control se refería al cumplimiento de especificaciones. ¿Y cómo hacemos ese control? A través de las mediciones. Para hacer las mediciones utilizamos distintos instrumentos. A ustedes les puede tocar hacer hoy el práctico, que lo vamos a hacer con algún tipo de instrumento, que yo les pedí que si alguno podía traer algún calibre, pero también quisiera que tengan a disposición si tienen regla, un centímetro, una ruleta, lo que pueda conseguir cada grupo. Y también, ya que estamos pidiendo, que busquen un USB, un conector USB, que todos todavía tenemos, porque manejamos con este tipo de conectores. Al menos uno por grupo, estaría bueno que consiguieran. Después, si quieren, les doy unos minutitos para que lo busquen. La idea es hacer mediciones, y otro de los aspectos importantes es que cuando hagamos mediciones, para saber si están bien o si están mal, la vamos a tener que comparar con... No. Las especificaciones pueden estar escritas, que me las da mi cliente, como por ejemplo un plano, donde me dicen, esto debe tener 20 más menos 0,2. Entonces yo sé entre qué valores yo tengo posibilidades de tomar las medidas y decir que esas medidas están correctas. Por otro lado, hay que analizar bien si el instrumento de medición está midiendo lo que dice que mide. Bueno, vamos a la siguiente. Me voy a sacar la cámara. Aguarden. Bueno. Para cuando hagamos las mediciones, esta también es del teórico, habíamos visto que había dos tipos de variables, que unas eran las continuas y las otras eran las discretas. Dentro de las continuas, a veces se llama variables, se le da ese nombre, más allá que ambas son variables. Este tipo de las denominadas variables son todas aquellas que se pueden representar por una cifra, un número. Y esas las vamos a obtener con instrumentos como vamos a ver hoy, que puede ser, por ejemplo, el calibre, el micrómetro, una regla, que es lo que vamos a hacer en el trabajo práctico. Pero no quita que también el trabajo práctico se podría llegar a realizar por variables que son discretas y que se cuentan, como por ejemplo los atributos. Los atributos son no mensurables y la dimensión por lo general no se representa con una cifra, sino que se dice pasa o no pasa, por ejemplo, si usamos un calibre pasa o no pasa, o diferencias de tono o cantidad de manchas. Este tiene un color y este tiene otro color,
aspectos en una soldadura, dice ahí el ejemplo. Por ejemplo, uno puede verla y si uno tiene una figura patrón por la cual dice esta soldadura está bien, uno puede separar en dos ciertos productos diciendo, bueno, este pasa y este no pasa. Me pareció importante mostrarles un calibre, por ejemplo, pasa no pasa, hay muchos. Yo recuperé este, que es el de la apunte que ustedes tienen. Aquí podemos ver este instrumento de medición, donde vemos que si la pieza es la que está marcada allí, puede tener dos situaciones, que pase o que no pase, y en función de eso uno puede tener, separar a las piezas en las que están bien o en las que están mal, sin tener la medida precisa. Este método tiene sus ventajas y sus desventajas. Como desventaja puede ser que no me da tan preciso una medida, pero como ventaja es muy rápido, porque rápidamente yo puedo separar las piezas. Ahí tenemos entonces una figurita del teórico para que ustedes vean cómo es. A veces en otros años íbamos a visitar a alguna empresa y nosotros podíamos verlo. Entonces, bueno, ahora es importante que ustedes vean por lo menos esto que les ofrece el apunte teórico. En el mismo apunte teórico que yo ya he subido, ustedes van a ver que dentro de los instrumentos de medición por variable les hemos mostrado dos. Uno es el calibre o vernier, que es el que está arriba, y también está la foto de un micrómetro, que es el que está abajo. Acá en el grupo pudieron conseguir al menos un calibre, alguna persona. No se preocupen si no saben medir, pero que saber que haya o no. Sí, yo también. Bien, profe. bueno, muy bien, entonces mejor porque va a ser más interesante lo que vamos a hacer ahora. Bueno, de las personas que están acá, ¿quiénes saben medir con calibre? Pueden levantar la manito si quieren, así yo veo si hay una persona que sabe, dos personas que saben, tres. Bien, es un número. Estamos, bien. Está bueno entonces que haya algunos compañeros que sepan. Bueno, para las personas que no se acuerdan o no saben medir, este es un calibre. Yo sé que en física lo han usado, de hecho yo también cuando iba a los primeros años nos hacen medir o lo hemos visto y después si no lo usamos más nos olvidamos. Pero ustedes tienen que saber que dentro de los calibres hay calibres de distintas resoluciones, como este que vemos acá. Ustedes tienen que leer cuál es la resolución y de esa resolución depende las divisiones que tiene el calibre. Ahí están las distintas partes, pero antes de las partes, como cuando es la clase presencial, yo llevo el calibre y lo tomo y les muestro y les digo esto se llama así, pero ahora como no estamos en la clase, esta es la primera vez, busqué estas figuras de internet para mostrarles más fácil y rápido y ustedes puedan verlo. Las partes que tiene el calibre pie de raíz, que es el que vamos a usar hoy para hacer el trabajo, para explicar el trabajo que ustedes van a realizar, tiene lo siguiente. Una parte que es una regla fija que sirve de soporte, que es eso que ven ahí. Y sobre esa opera una corredera o parte móvil que se desliza sobre la anterior. Ambas, fíjense que la de arriba y la de abajo están numeradas, tienen una regla. La de arriba no se mueve y la de abajo sí se mueve. En su conjunto hacen eso que ustedes ven ahí, que es el calibre. ¿Ven? Las dos partes del calibre. Bien. Ahora sí, voy a recuperar la anterior y les voy a leer esto. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Bien. Las partes del calibre son las que tenemos acá. Ahora, conociendo cómo está compuesto, es más fácil ver acá las partes. Una son las mordazas para medidas exteriores, es decir, esta que está acá.
y las que están acá arriba son para medidas interiores. Eso no se preocupen porque ahora vamos a ver cómo se coloca eso en el objeto para poder medirlo. Y esto que está acá al fondo, 3, es la sonda para medidas de profundidades. Luego 4 es una escala con división en centímetros y milímetros, que es la regla fija. Fíjense que del lado de abajo está numerada en centímetros y del lado de arriba en pulgadas, cosa que yo puedo usar los distintos modos. Luego tiene una escala con división en pulgadas y fracciones de pulgadas, que es 5, que es de la regla que se mueve, esta de acá. No, perdón. La fija tiene las divisiones, estas que vemos acá. Y la móvil son estas que están acá, las 6. ¿Se ve? Esto de acá se llama nonio y también tiene la posibilidad de las lecturas en milímetros y en pulgadas. Luego tiene un botón, que es este que está acá, que es un botón de deslizamiento y freno. Este permite que cuando ustedes hacen la medición puedan ajustarlo y el calibre quede en esa posición. Si estuviéramos en la clase presencial, a veces nosotros traemos una pieza, el grupo tiene la pieza, la mide, y después todos los compañeros van mirando esa medición. Imagínense si eso es normalmente traemos alguna pieza que tenemos, solemos traer una tapita de una bebida de plástico. Imagínense si yo tengo que pasar el calibre persona por persona con la tapita ahí que se va moveteando toda. No, lo fijo con el freno, que es el S8, la saco y ya tengo la medida fija y todos podemos leer la medida sin estar transportando la pieza de un lugar a otro. Entonces, bueno, eso es como para que tengan una visión general de cómo está formado y para qué sirven sus partes. Para el tema de todo lo que mide, yo le marqué esta presentación en rojo, que son lo que habíamos leído antes, que pueden medir medidas exteriores, interiores y profundidades. Lo vamos a hacer, así que eso ya lo van a tener claro cuando apenas empecemos a trabajar. Recuperé esta presentación de la tolerancia porque es importante, porque en el trabajo práctico ustedes tienen que decir cuál es la tolerancia. Lo que nos va a interesar en el trabajo práctico es el rango de valores en que se puede mover. Entonces, supónganse que a ustedes les toca un calibre, una pieza que la tienen que medir con un calibre, ustedes tienen que preguntar, ¿y qué tolerancia tiene? La tolerancia va a ser, por ejemplo, en el ejemplo que les acababa de dar hace un ratito, yo les decía que podía ser más o menos 0,2. Entonces, en ese caso, la tolerancia, el rango de tolerancia son 2 para arriba y 2 para abajo. Entonces sería 4. Van a usar ese 4. Puede ser que les toque alguna vez una tolerancia asimétrica, que diga, bueno, yo necesito que sea 2 para arriba y solo 1 para abajo, porque necesito esta tolerancia. El rango de tolerancia allí, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién quiere contestar el rango de tolerancia cuando es asimétrica? Tengo más 2, menos 1. A ver, Cristian Gasparini o Gasparrini. Sí, profe. ¿Cuál es el rango? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, tienen que estar atentos. Que lo que ustedes van a usar cuando hagan el trabajo práctico es el rango de tolerancias. Sí. La tolerancia puede ser simétrica o asimétrica. Cuando uno dice más menos 0,2, ¿cuál sería el rango de tolerancia? Sería asimétrica. ¿Y cuánto sería el rango de tolerancia? Más 0,2 o menos 0,2 de la... Sí, pero el rango de tolerancia, esa es la tolerancia. El rango de tolerancia sería 0,4. Bien, si tengo una asimétrica de más 0,2 menos 0,1, ¿cuál sería el rango? 0,3. Bien, eso tienen que tener en cuenta porque después en el práctico usan otro y es ese el que tienen que usar. Y esa medida me permite saber hasta cuándo yo lo considero que está bien.
Hay distintos errores que pueden cometer ustedes al medir, que pueden ser errores propios del instrumento, del medio ambiente, y eso lo vamos a ver ahora en el práctico. Errores debidos al método y errores debido al operador. Y ahí tenemos un problema porque hoy vamos a hacer alguna medición y vamos a ver muchos errores del operador. Ahí dice que los principales son el de operación, el de lectura, porque claro, no saben leer, entonces pueden leer mal, el error de paralaje, que depende de dónde ubique el observador sus ojos, puede provocar este tipo de errores. Entonces, ya están ustedes viendo que los errores pueden ser muchos, no solamente el operador, sino que hay otros tipos de errores que los vamos a ver cómo los tenemos en cuenta en el método que vamos a ver hoy. Otra de las partes importantes es la cadena de patronizado, es decir, yo debo calibrar todos los instrumentos que yo use y el tema es que cuando yo hago la calibración de los instrumentos, yo tengo que referirme a un patrón y ese patrón tiene que asegurar la trazabilidad. Esto con ustedes, con este grupo ya lo vimos, ¿no es cierto, Walter? Es lo del teórico. Bien, sí. Exactamente, claro. Bien. Les había mostrado esto. A ver, Tomás Borgognio, mostré esta de juego de bloques longitudinales. Sí, hola, profe. Hola. Sí lo mostré, bien. Es que esto lo doy 3 veces y en algún curso el teórico lo dio el profe y en otro lo dio otro profe, entonces les voy preguntando. Esto de precisión y exactitud, Tomás. También lo mostró. Bien. ¿Y esto? Sí, también. Bueno, a ver, Tomás, ¿cómo me doy cuenta que es preciso en la figura 1? ¿Por qué digo que es preciso en la 1? Porque hay más repetitividad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre exacto y preciso y exacto y no preciso? ¿Cómo veo yo en esa gráfica? Porque la mayoría de los valores están dentro del mismo, o sea, estarían cerca de la línea del medio. Y es no preciso como la derecha, porque la curva está como más abierta, Bien. por así decirlo. Sí, para hablar con propiedad, digamos que hay mayor distribución y en la otra menor. Bien, bueno, listo. Las definiciones de R y R también las vimos. Fíjense que en la de arriba es la repetibilidad, que es la variación de las mediciones obtenidas con un instrumento de medición cuando es utilizado varias veces por un evaluador y mide la característica, midiendo la misma parte de la pieza, quiero decir, porque todos miden la misma parte de la pieza y la capacidad de volver a repetir el mismo valor tiene que ver con la repetibilidad. En cambio, el de abajo es debido a la reproducibilidad y tiene que ver con las medidas que realicen los distintos operadores, es decir, que yo dé la misma pieza, pero que la mida primero Tomás, después que la mida Cristian, y así los tres pueden tener su propia curva y puede ser distinta. Eso tiene que ver con la reproducibilidad. El trabajo práctico que vamos a ver ahora, yo les voy a explicar en un momento cómo se realiza, pero antes lo que voy a hacer es pedirle que busquen un instrumento de medición, por lo menos uno por grupo, que puede ser una regla, un centímetro, el que tenga calibre, mejor. Acá tenemos un problema. Antes de hacerlos medir les voy a enseñar. Walter, yo ahora te voy a pedir que vos controles lo que es el chat porque voy a pasar a compartir toda mi pantalla. Bueno, perfecto.
Estoy, pero estoy lenta. Decime, Walter, ¿ustedes ven Sí, mi pantalla ahora tal sí. cual? Bien. Sí, mi tutor. Bueno, vamos a hacer primero un repaso de cómo se mide con calibre para que las personas que tengan calibre puedan medirlo. No importa que hoy se equivoquen, es solamente una experiencia para que ustedes vean, puedan medir y puedan ver todas las variables que intervienen cuando uno realiza una medición. Entonces, vamos a usar primero un calibre. El calibre que vamos a usar puede tener dos resoluciones, de 002 o 005. Ahora van a trabajar ustedes, yo les voy a preguntar a ustedes, no importa que se equivoquen, no se preocupen, pero lo importante es que participen. Entonces, bueno, nosotros vamos a usar este calibre que está abajo, que es de una resolución de 005 milímetros, que son las divisiones que va a tener el calibre. Y vamos a usar, por ejemplo, esta pieza que está acá, para que ustedes vean cómo mide las distintas partes del calibre. Vieron que yo dije, bueno, si no entienden, fíjense que ahora lo vamos a ver. Si yo mido la 3, estoy midiendo la medida exterior, como ven acá, y yo para hacer la medición, les voy a mostrar, la realizo de la siguiente manera. Primero leo en la regla fija, que es esta que está acá arriba, y veo donde el 0 corte me va a dar la medición de la parte fija. Entonces, esta pieza mide 90, fíjense que acá tienen 90 y acá tienen 100. Entonces la medida es 91, 92, porque luego ya está cortada por la regla de abajo. Entonces la medida es 92, eso puedo asegurar, voy a ponerlo acá, 92, para saber cuánto es lo que sigue, el método consiste en que ustedes se fijen qué rayita de la regla móvil, que es la de abajo, coincide con la de arriba. Las rayitas empiezan a aproximarse hasta que coinciden y después se empiezan a alejar de nuevo para el otro lado, del otro lado de la rayita que coincide. Por ejemplo, la rayita 0 no coincide con ninguna de arriba, la esta tampoco, la 1 tampoco, la que está a la mitad del 1 y 2 tampoco, la 2 tampoco, la esta tampoco. Van viendo cómo yo muevo el mouse. La que coincide para mí es esta, la que está entre 3 y 4. Según yo estoy viendo, esta es la que coincide. Entonces, si este es 3 y este es 4, la que coincide, ¿cuánto es? Vos, Walter, podés mencionar a alguien. 3,5. Bien, bien, es 35, entonces yo voy a poner acá, muy bien, y esa es la medición que tiene esta pieza. Ahí dice que está muy bien realizada. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, acaba de ingresar alguien a la sala de espera, Walter. Sí, lo estoy haciendo pasar. Bien. Bueno, ahora vamos, ¿quién se anima a decirme cuánto mide la nueva pieza? Ahora voy a tomar la medida interior para que vean, por ejemplo, esa. ¿Ven qué parte del calibre estoy usando? Y voy a seguir usando la misma resolución y le voy a pedir al que se anime que me diga cuánto mire. Ahí está. Yo me animo, profe. Dale, a ver. Mide 42, no, 41, sí, 42, Bien. coma, y en el 3 se alinea, no, 3,5 también. Bien, 35. Sí. A ver, vamos a ver si hiciste bien. Está muy bien. No está alineado el 0 ahí. No. Por eso me costó. Sí, está muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, a ver, otra persona que se anime para medir profundidad. Miren cómo uso la otra parte del calibre ahora. Bueno, a ver quién se anima. Este es difícil.
yo no veo bien. A ver, ¿alguien se anima? Aunque se equivoque, no hay problema. Puede ser. Yo. ¿Cómo? Yo, si quiere. Dale. ¿Cuánto? 55, puede ser. Que está un poquitín antes del 0, es decir, no llega a 55. Es un poquito antes, fíjate. El 0 corta acá, un poquito antes. Es decir, si no es 55... 54. Muy bien. Yo antes que ¿quién está hablando? Janina. Janina, antes que vos sigas, yo les voy a decir un secreto que yo tengo para no equivocarme. Y el secreto es el siguiente. Vieron que yo les digo, fíjense dónde corta el 0. El 0, dentro de 2 líneas de estas, de las de la regla fija de arriba, puede cortar más cerca del 54 o más cerca del 55. Y yo me fijo en eso, cuando yo les pregunté a ustedes, yo me fijaba. Entonces yo más o menos ya sé cuánto va a dar, porque digo, si está cerca del 54, va a ser 54,35, como vieron recién, 54, si estaría justo al medio, 54,5 o 50. En cambio, en esta vez yo digo, está casi 55. Es más, Janina dijo 55 porque ella vio que la línea coincidía directo con 55 y que era 55 justo, pero no es así. Está un poquito antes. Entonces el secreto mío, con lo que yo le estoy contando, es que si está entre esas dos y está más cerca del 55, la rayita que coincide la tengo que ir a buscar al final, no al principio. Por eso yo, cuando ya ahora te pida, coma cuánto, me voy a poner a ver que ninguna coincide, hasta que coinciden más cerca de del 9, del 10, ¿se entiende? Sí. Profe, creo que sería el 95. Bien, vamos a ver, si yo me parece que veo igual que vos, 95. Y vamos a darle a ver si nos equivocamos o no. Muy bien, muy bien. Te das cuenta que vos estabas viendo casi 55 y era 54,95. Así que muy bien, Janina, gracias. Profe, discúlpele, ¿puedo hacerle una pregunta que me quedó una duda? Sí. La diferencia entre resolución 0,05 y 0,02. No entendí bien eso. Bueno, mira ahora, yo te la voy a cambiar porque yo primero doy la 0,05 porque es más fácil. Esa resolución es cómo está dividido el calibre en la reglita. Entonces, fíjate ahora, la vamos a cambiar porque yo una vez que ustedes entendieran se las iba a cambiar y vamos a medir, por ejemplo, esta medida que está acá. Entonces, cuando yo les dé la medida, ustedes van a notar algo distinto. ¿Qué van a notar distinto? Acá yo tengo que correrme porque se los corrí recién. Lo que van a notar distinto que las divisiones, ¿se acuerdan que esta era 0, 0,5, 10, 15, 20, 25? Y ahora no, ahora están divididos cada 0, 0,2. Entonces, si este es 0 y este es 1, ¿cuánto mide esta rayita primera? ¿Cuánto mide cada una de estas? 0,2, profe. Sí, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. ¿Entienden? En eso es lo que se diferencia un calibre respecto del otro, en las divisiones, en la resolución, en lo mínimo que puede medir. Cuando nosotros estamos en el curso con Walter y les entregamos unos calibres o ustedes lo traen, nosotros tenemos que leer en el calibre, está escrito cuál es la resolución. Los alumnos que han traído calibre pueden mirarlo y ver qué resolución tienen. Si yo hago una medición con el calibre el anterior y cuando lo realizan me dicen, a ver, esto mide 12,28, pero si el calibre no tiene esa división, o me da 25 o me da 30, no tiene una división que vos me estás diciendo. Entonces eso depende del calibre que les ha tocado o la resolución que tenga el instrumento. ¿Se entiende para la persona que preguntaba recién?
Sí, profe, perfecto, gracias. Bueno, ¿quién se anima a hacer la medición Mientras más chico sea el objeto, más divisiones conviene tener, ¿o no? Sí, y cuando más chico sea, hasta conviene cambiar de instrumento, porque si yo te doy la regla y te doy para que vos me midas el diámetro de una mina, no me sirve, me va a decir profe, o todos me dan igual. Si yo te hago medir el diámetro de algo, de una fibra, es chiquitito, entonces capaz que todas las medidas, si las medís con regla, te van a dar, yo acá estoy mirando una fibra que tengo en mi escritorio, digo, esto debe tener 0,7 milímetros, a ver, lo voy a medir con la regla. Sí, 0,7. A ver, lo voy a medir de nuevo. No tengo más precisión, porque mi instrumento de medición no tiene divisiones para que yo pueda decir más. Entonces, voy a recurrir a otro instrumento de medición, que es el calibre. Y si es más chiquito todavía, el calibre a lo mejor no me sirve y tenga que ir a otro que mida medidas más pequeñitas con más resolución. Y eso lo vamos a ver ahora. Bien. Antes de seguir, quiero que alguien se anime a medir esto. ¿Cuánto mide? A ver, ¿hay alguien que se ofrece? 14,3, profe, puede ser. Espera, 14 está muy bien, 14. Y según mi secreto, yo veo que entre esta y esta está más cerquita de 14, entonces está bien que la alumna haya buscado el igual de este lado. Y ella dice que es 3 justo, y sí, a mí también me parece. Entonces, 30 voy a poner. Y vamos a ver si está bien. Sí, está muy bien, muy bien. A mí me gustaría que den una línea que no coincida, porque ese fue fácil. Hacemos la última, por ejemplo, midiendo eso, y después pasamos a otra cosa. ¿Cuánto mide? ¿Quién se anima? A ver, ¿alguien se anima? Sí, profe. Para mí mide 65,54. Sí, fíjate vos, está muy bien, que es 65 porque llega acá. Y según mi secreto, ¿cómo se ve la línea 0? ¿Cómo se ve? Así, Al en el medio. casi en el medio. Entonces yo ya digo, a este alumno debe haber medido bien porque más o menos me está diciendo en el medio. Entonces, ¿cuánto decís vos? 54, profe. Claro, fíjense que este es 50, 52, 54, 56, 58. Sí, me parece que está bien lo que vos decís, ¿ves? Esta es la... Si este es 52, este es 54. ¿Todos entienden? Sí, profe. Sí, está muy claro. Bueno, entonces yo le voy a medir y vamos... ¡Ay! Me equivoqué. A ver, acá. Ahí está. Está bien. Muy bien. Profe, Sí. si le pone 65,52, ¿también le da corrector? No, me da mal. Vamos a hacer una mal. Vamos a medir la 4. Esto es de mi tutorio, así que yo le tengo fe. Vamos a hacer esta y vamos a poner la media mal. ¿Quién se anima? Pero voy a correrlo. La persona que hizo la pregunta. ¿Se anima? Sí, yo decía en el anterior, porque parecía que la sí, pero vamos 52 también. Sí, parecía. Mira, pero eso es error de paralaje. Es como el observador observe, tenés que mirar bien de frente porque si no la raya se te corre. Esta podemos decir que es 46, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál serían las de acá? Según yo expliqué, fíjate dónde da el 0. Está más cerca del 46, sí, de la mitad para la izquierda sería. Sí. ¿Cuál sería la que coincide? ¿Como 18? Para mí, sí. ¿Para vos, el que preguntó? Sí, también. Bueno, le vamos a poner... Eso es lo que digo yo. La de la izquierda, por eso. Muy poquitín, pero capaz que no da... Bueno, correcto. vamos a ponerle 16. ¿Sería como 16, profe? No, Claro. Para nosotros sería 18, pero no sé si nos dirá que está bien. A ver, ¿quiénes dicen 18? Levanten la mano.
Estoy viendo las manos. Hay 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24. 24 dicen 18. 26. Se bajan. 26. 26 dice que es 18. ¿Y cuántos hay, Walter, en el curso? Y serían 46 alumnos. Bueno, la mitad más o menos dice que es 18. A ver. La verdad que yo miro y no sé si es 18. ¿Y no está correcta en los dos si probamos? Sí, voy a probar, pero no me da posibilidad de probar. Esperen, este es 12, 14, 16, 18 y 20. La duda sería 18 y 16, ¿cierto? Sí, profe, pero si mide el mismo número o sea, en la pieza que muestra al principio, si mide lo mismo, ¿no? No, ya me lo cambia. Bueno, vamos a poner 16. A mí me parece que es 18, pero la mitad del curso cree que es 16. Así que... No, 18 creen. 18, la mitad del curso 16, la mitad 18, Walter. Sí, Porque sí, pero eran más, porque eran 27 alumnos. Bueno, vamos a poner 16 y nos jugamos al 16. Me dijo que está bien. Bueno, probablemente den las dos bien. Profe, ¿no había dicho que íbamos, si trabaja con un error de tolerancia de 0,2, no puede ser, pero no puede ser por eso? No, porque acá la tolerancia no está fijada, sino que es la resolución lo mínimo que mide, es decir, a eso, la resolución del instrumento es eso que yo te digo, que vos me podés decir que esto es 16 o 18, no me podés decir otro número, porque esto mide de esta manera. No. Depende de la resolución del instrumento de las mediciones que vos podés dar. Bueno, ha dado bien, probablemente en las dos de bien, porque estaba casi que uno se podía confundir. Pero si hubiese marcado una anterior, ya me iba a dar mal, porque lo he probado y me da mal. Cuando digo mal, me da mal. Así que bueno, ¿hay dudas de esto? ¿No hay dudas? Bien. He dejado de compartir, pero no quería dejar de compartir. Lo que voy a hacer ahora es mostrarle otro instrumento de medición que es el micrómetro. ¿Hay alguien que sepa medir con micrómetro? Si hay alguien que quiere levantar la mano. A Daniela Fernández le quedó la mano levantada de antes. Bueno, no. De antes, digamos. Bueno. Bien. Para los que, bueno, si no saben ninguno, vamos a explicar. Los instrumentos estos de medición son más pequeños, para objetos más pequeños. Ustedes pueden entender que eso que está ahí azul es el objeto que estoy midiendo, y que si yo quiero meter un ladrillo acá no me entra, porque este instrumento, el que están viendo ahora, mide de 0 a 25 milímetros, entonces es imposible que meta un ladrillo acá. Es como decirle que ustedes con un calibre me midan la mesa de mi casa, y no pueden porque no entra ahí. Entonces, este instrumento de medición me sirve para objetos más pequeños, y como ustedes se darán cuenta, tiene mayor resolución. Fíjense, yo voy a aproximar esta medida, y para medir esto es un poquito más complicado. Hay que fijarse en 3 lugares. Este instrumento tiene una parte fija, que es esto que está acá, y una parte móvil, que es esta, que se llama tambor vertical. Ven que las medidas están verticales. Y las medidas se componen de 3 partes. Vieron que en el calibre leíamos 2 partes, la regla fija y la regla móvil, que se llama nonius, y en conjunto daban la medición. Acá son 3 partes las que hay que leer. Arriba de la línea horizontal leo la primera parte. La segunda parte es la que leo abajo de la línea horizontal, y a veces
no la tengo que considerar y a veces sí, depende. Y la última parte me la da el tambor vertical. Y la lectura se le hace. La línea horizontal esta se ve cortada por el tambor vertical. ¿Se ve cortada en qué número? ¿Hasta qué número llega completo? Hasta 15. Entonces yo sé que la medida es 15, coma. Luego tengo que ver si después de esta línea me permitió ver alguna de abajo. No se ve ninguna de abajo, porque tenemos este caso que no aparece en la de abajo, entonces no se lee, no hay nada de abajo. Directamente vamos a leer el tambor vertical y ver cuál coincide con la línea esta horizontal. Yo pienso que coincide esta que es 40. Esta, fíjense, si está numerada y directamente me dice que es 40. Vamos a usar, me estoy equivocando, 3 decimales y vamos a ver si está bien. Bien, está bien. Nos tocó una medida fácil. Voy a poner otra más difícil, seguramente. Bueno, esta también es fácil. Bueno, ¿quién se anima a leer? ¿Querés nombrar a alguien, Walter, porfa? Bueno, Tomás Álvarez. ¿Estás por allí? Sí, profe. Bueno, ¿te animás? Sí, pero no. No, pero equivocate, si no, no hay forma. Bueno. Sí, está bien, profe. Primer número, mirar en la primera que es esta. ¿Qué número vos pensarías que es? El número que me tenés que decir es el número hasta que llegan las rayitas, hasta que lo corta este vertical de acá. ¿Qué número es? Y 19. Bien, 16, 17, 18, 19. Muy bien. Y luego abajo, ¿aparece alguna? No. Después de esta línea no aparece otra abajo. No. Así que no leemos nada ahí. ¿Cuál coincide Sí, pasamos al vertical. Sí. ¿Cuál coincide? Es decir, la línea de horizontal, ¿qué corta? 17. Bien, 7 es 15, 16, 17. Entonces ponemos coma, 17 y en este hay que ponerle un decimal más. Y ahora sí ponemos para ver si hiciste bien. Muy bien, excelente. Vamos con otra porque quiero que toque una difícil que no nos estaría tocando. ¿Quién se anima? Esta es la que yo quiero que vean. ¿Quién se anima? Si no se anima nadie, Walter. Yo, profe. Bien. ¿Cuánto mide? 15. Espera. Bueno, acá te ha tocado una difícil, te aviso, porque Bueno. yo les dije que se fijaran en la de abajo si aparecía, y en este caso aparece. Todos están viendo que abajo aparece una línea que antes no aparecía. Sí, profe. Bueno, acá tienen que agarrar un papelito con una lapicera porque tienen que sumar. Entonces, o mentalmente, cuando aparece la de abajo ya hay 50, es decir, 15,50 ya está. Y le sumas lo que aparece en el vertical. ¿Cuánto aparece en el vertical? 37. 50 más 37. 87. Bien, ¿lo entendiste o no? Sí, profe. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, hacemos uno más y terminamos. ¿No importa, profe, cuál de las líneas de abajo esté descubierta? ¿Siempre va a ser 50? Siempre va a ser 50 porque fíjate que están divididas justo a la mitad. Esta línea de abajo, la mitad de estas dos. Esta línea de abajo, la mitad de estas dos. Entonces el instrumento es para, la parte esta horizontal es para decir 15 o 15,5 o 16 o 16,5 o 17 o 17,5. Esa me da esa medida. Y teníamos la suerte que en las primeras siempre nos daba 15 y después algo que era menos de 50. Cuando es más de 50 ya me aparece una línea abajo. Esta es difícil. ¿Quién se anima?
Anímense, si no les veo ni la cara. Yo lo intento, pero... Dale, dale, me gusta. Primero, ¿qué haces? Ves arriba. ¿Cuánto ves vos? 15, 16, 17, 18. Muy bien, 18. muy bien. Vamos por parte. A la primera parte le hiciste bien. Ahora hay que ver abajo y el vertical. Y te tocó difícil porque abajo hay y en el vertical hay. Bueno, 50. Bien, ¿más cuánto? Más. ¿Y ahí que está entre medio? ¿Qué decís vos? 15. Sí, sí. 15, 5. Sí, sí. Entonces, si vos a 500 le sumas 155, por eso decía había que agarrar un lápiz. Si a 50 le sumas 15, es 65. Sí. Pero tiene medio más. Entonces, según lo que vos me... 5, 5, sí. Bien. Muy bien, acá habían respondido 3 alumnos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, está bien. ¿Se entendió? Con esta última medida difícil cerramos. Si nadie quiere medir o todos entendieron, se acabó. ¿Se entendió? Si alguien no entendió. Sí, profe, ahí se entendió. Sí, profe, se entiende. Bien, listo entonces. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es explicar el práctico. No, teníamos preparado otra cosa. Exactamente. Walter, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí, Claudia. No, quiero compartir otra cosa. Quiero salir del programa. Ahora el tema es que quiero compartir algo del Drive. Bueno, para esto necesito que todos, mientras yo voy entrando, busquen una regla, cualquier instrumento de medición, el que tiene calibre está bien porque vamos a hacer un tema de ver esa diferencia, y busquen un USB, un conector USB, un pendrive. Así que yo voy entrando y ustedes lo buscan. Debe haber por lo menos uno por cada grupo. Cada grupo deben estar todos denominados con G1, G2, G3. Cada grupo levanta la mano uno del grupo diciendo que ya tiene el instrumento de medición y el pendrive, mientras yo entro a esto. Walter, vos chequea que estén los grupos, que todos tengan. Exactamente. Y yo voy a intentar entrar a donde quiero entrar. El que no se levanta y busca uno en su casa. Ya todos tienen. No, están faltando unos grupos. Bueno, vayan buscando. Voy a compartir la pantalla, pero no quiero que nadie llene nada todavía hasta que nosotros le digamos. Faltan algunos grupos, falta el grupo 9, el 10, el 7, ya está. Bien. Yo voy buscando también lo que quiero mostrar. Y el 9, estamos. Creo que estarían todos. Bueno, si hay dos en el grupo que lo tienen, está bien porque les va a servir de discusión en el momento de que ustedes digan, medimos esto los dos y si hay alguna duda. Vamos a intentar replicar lo que sucede en una fábrica, en esta empresa, cuando alguien pide alguna medición. Ustedes son los operadores y nosotros somos los que le pedimos las medidas. Yo voy a compartir en pantalla, les voy a compartir el link ese que ustedes están viendo, pero les voy a pedir por favor que nadie llene nada, todos tienen que llenar en el mismo momento. Las instrucciones son las siguientes.
Cada grupo va a tomar las medidas externas de un conector USB y registrarlas en la siguiente planilla. Las medidas deben ser ancho, alto y largo y deben luego decirme con qué instrumento de medición lo hicieron. ¿Se entendió? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, bueno, hasta grupo 10 hay acá. ¿Se entendió? Y profe. Bueno, Profe, ¿el ancho, cuál ancho sería? tengo que medir la ficha del USB, ¿verdad? Tipo Sí, todo la ficha nomás. plateado sí, que la metan. ficha, la parte plateada. Ok. Bueno, listo. Si se entendió, yo no explico más nada. No pueden preguntar más nada. Y cada uno haga las mediciones, pero no me las coloque en la tabla hasta que yo no dé la instrucción de que las coloque. Van a medir medidas ancho, alto y largo. A medida que ustedes ya la tienen, levantan la mano. Y cuando estén todas las manos levantadas, recién llenan esta tabla. Yo ahora voy a compartir en el chat. Ahora pueden dejar de levantar la mano y levantarla después cuando tengan la medida. Bajen todos la manito, así podemos tener ese control y saber que ya midieron. Pueden medir con regla, con centímetro, con ruleta, con lo que tengan. Walter, ¿todos bajaron la manito? Sí, Claudia. Bueno, entonces voy a compartir el link. Ahí se me fue, ¿no? La presentación. Sí, estamos viendo votación Sí, sí, quería hacer la votación, pero se me ha ido. No llenen, no sé si están llenando. No me da tiempo para poner la votación, no importa. No, todavía nadie llenó nada, está muy bien. Bueno, ahí está bien, todavía nadie llenó nada. Porque en un curso nos llenaban antes de tiempo. Ah, ya sé cómo voy a hacer. Ahí está. Tres ya levantaron la mano. Seis. Siete.
Creo que está faltando el grupo 6, y el 10. Y el 4 también. Ahí está el 4. ¿Están todos, Walter? No, falta el 6 y el 10. Bien, grupo 6, grupo 10. Bueno, una vez que el grupo 6 y el grupo 10 terminen, entran a esa planilla del Drive y cada uno, tal cual llegó a la conclusión de lo que mide, va a poner el valor en ancho, en alto, en largo y el instrumento de medición que utilizó. Si usaron calibre, si usaron regla, lo que usaron. No importa que se equivoquen, porque en la vida real también sucede que hay operadores que no saben medir o que piensan que saben medir pero no miden o miden mal. Así que el grupo que falta... Y falta ¿ya el está? 6. El 6 nomás está faltando. Bueno, entonces vamos llenando todos. Lo más rápido que puedan, así no se copian. Ya está el 6 también. Bien, rápido, bien rápido. Bien, ya nadie puede cambiar lo que puso. Disculpe, profe. ¿Cómo? Alguien llenó en el grupo 9 y se confundió. Ah, Creo y que es alguien el se 10. confundió. Me parece que es el 10 que se confundió. Sí. Bueno, copia arriba y que el grupo 10 ponga en el lugar del 10 o error de paralaje. Profe, nosotros alguien nos estaba escribiendo en el grupo 10. ¿Alguien te escribe en el grupo 10? No hay Claro, nada en el y 10. puso a alguien de regla y nosotros tenemos calibre por eso. Bueno, pero en el 10 no hay nadie escrito, mira. Ah, y dice calibre en el 10. Sí, lo borramos nosotros ahora porque habían puesto Ah. reglas, ahora lo llenamos. Ah, bueno, dale. Bien. Bueno, ya estamos terminando. El grupo 6 tiene que poner el largo. No copie, ponga algo. Bueno, Falta el 10. el grupo 10 y hemos terminado. Nadie modifica nada, todos dejan como está, porque algunos ya descubren que a lo mejor se equivocaron en algo, pero esa es la idea. Bueno, ahí vemos nosotros que en todas las mediciones que hemos realizado encontramos que no dan el mismo valor. ¿Por qué no dan el mismo valor? ¿Creen que esto es problema del operador? A ver, levante la mano el que crea que es problema del operador. Primero bajen la mano, tenían levantado de recién y después. Problemas del operador. El operador sería que el operador no sabe medir. ¿Hay alguna mano levantada? Sí, hay 4 que piensan eso. Bien. ¿Quién piensa que es error del instrumento de medición? O la causa es que no hay un error, pero el que midió con regla, el que midió con calibre, más menos precisión, es decir, del instrumento de medición. Hay muchas, ¿eh? Muchas. 12. Bien. ¿Quién piensa que es error del método? Es decir, el método utilizado no fue el correcto para los que midieron, por ejemplo, con regla. Bien. ¿Quién piensa que es tema de medio ambiente? Por ejemplo, yo puedo haber medido con el calibre y las cuestiones del ambiente me hayan influido. Bueno, lo que pasa es que ese no me la marca mucho porque hay otros errores tan grandes que a ese lo ocultamos, que ese
la influencia de ese error capaz que es más pequeña. Fíjense ustedes una característica que alguien acá dijo 1,15 y es medio raro que haya dicho eso cuando midieron con regla, porque la resolución del instrumento de medición no me la da quizás, o es una aproximación que yo creo. Hola, En profe. cambio, sí. Sí, yo soy del grupo 3, me di eso, y sí, porque más o menos daba entre el medio de la resolución. Claro, bien. Pero tu instrumento no te la daba, es algo que vos suponías. ¿Está bien? Claro, nosotros en el grupo 5 también igual. Bien. No, bueno, pero el grupo... bien. Pero el grupo 6, por ejemplo, ahí sí, al medir con calibre, él dice 1,19. Ese 9 lo pudo dar porque estaba con un calibre. Si no hubiese estado con un calibre, se parecería a estas medidas de 1,2, ¿sí? Después, algo que veo acá, que no sucedió en el otro curso, no sucedió en todos, que alguien consideró que el ancho era el alto o el largo, y por ejemplo me aparecía un 0,45 en la fila esta del largo o del ancho, porque no había entendido las instrucciones de trabajo, para él entendió que era así. Y este que puso 12,26 acá, habló en Eso le otra tengo unidad. pregunta al profe. Sí. La unidad de medida. Claro. Acá se copiaron, porque en los otros cursos, ningún curso lo hizo como ustedes. En los otros cursos había, por ejemplo, 0,4 centímetros, 4 milímetros. La unidad de medida era distinta según el grupo. En cambio, ustedes acá, como vieron que uno no lo puso, ya nadie usó la unidad de medida. Entonces ese 12,26, muy bien, con calibre, la unidad de medida es distinta. Entonces ese es otro tema. ¿Por qué di este trabajo? Di este trabajo porque ustedes tienen que ver que cuando uno realiza una medición, hay muchas variables que intervienen en el resultado. Y esas variables tienen que ver con las 5M. Y esas variables son las que vamos a medir con nuestro sistema de medición que vamos a usar en el práctico. ¿Se entendió el objetivo del trabajo? ¿Se ha entendido? Bien. Bueno, es un error común que cometemos. Me olvidé mostrarle cuál es el USB. Las medidas estaban bien y yo les quería compartir, las medidas finales. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Sí, profe, hay una compañera en sala de espera. Bueno, Walter ahí las ingresa. Gracias por avisar. Fíjense que estas medidas son las que ustedes deberían haber medido. Esto lo interpretó la profe del práctico que trabaja conmigo y yo le digo, yo no había entendido que era 6,2. Yo entendía que era sin esas pestañitas y ustedes también, entonces les daba 4,5. Y tiene una tolerancia de más o menos 0,05 y el ancho era 12,4. Y fíjense que el que midió con calibre, el grupo 10, puso 12,26. Bueno, entonces lo que ustedes hayan considerado ancho, largo, ahí está el tema. El largo, nos referíamos a todo el largo, que era este 19, que ustedes no lo obtuvieron. Entonces, bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que si ustedes no entienden la instrucción, por más que sean los mejores midiendo, el resultado no nos va a dar bien. Pero, profe, ahí está el USB como sin la carcasa. Está como bueno, pero usted, operador, no entendió lo que yo quería decirle. Y cuando yo pregunté, ¿todos entienden? Ustedes dijeron que sí. Estoy replicando lo que sucede en una organización.
¿Entienden? Yo no les quise aclarar mucho, porque si yo quería que me midan bien, yo hubiese estado explicando más tiempo y hubiese mostrado el dibujo antes, no después. Entonces, eso es lo que nos queda de este trabajo, que primero tiene que estar claras las instrucciones, el método de medición, qué voy a medir. Y eso es lo interesante del trabajo. Muy bien ahí el que aportó eso de que no estaba claro, yo no fui clara. Bueno, y era a propósito. Y muchas veces pasa eso, Claudia. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer el trabajo, este trabajo lo hace en la clase que viene. Para hacer el R y R lo que vamos a hacer es medir 10 piezas que en esta oportunidad Walter les va a dar una serie de datos distintos a cada grupo. Antes nosotros hacíamos traer las piezas y las personas las medían. En este caso no podemos porque, bueno, ya saben, y porque no se pueden asegurar las condiciones de repetibilidad. Ahora van a entender qué quiero decir con esto. Cuando uno hace el R y R tiene que entender que es importante que el método nos va a dar un índice de cómo está nuestro sistema de medición. El error que cometen muchos es decir, el R y R dice que este calibre no sirve o no anda o no lo puedo utilizar. Y en realidad el método me habla de todo lo que vimos en el práctico, en la experiencia que hicimos recién. Me dice de todo, me dice del operador, me habla de otros aspectos que además del calibre, el instrumento de medición, que en este caso, bueno, es un calibre, nos dice de todo el sistema de medición. En este método, una de las R se debe a la repetibilidad, y es eso que yo les decía, la variación de las lecturas, cuando se mide repetidas veces una misma cota. Y me habla de el ancho de la curva. Acá recuperé algo del teórico, que tienen que tener en cuenta los dos aspectos, ese de dispersión o precisión y lo que es la exactitud. Y que ese ancho de la curva tiene mucho que ver con los 6 sigmas, que es la desviación estándar y que es el principal medidor de la dispersión. Para que sea normal debe tener el 99,97% de los valores bajo de esos 6 sigmas. Entonces eso es un concepto que se tiene en cuenta en las fórmulas que vamos a usar ahora. La reproducibilidad, como ya lo vimos al principio de la clase, tiene que ver con las medidas que hagan sobre la misma cota las distintas personas. Como vimos en la experiencia que pasamos recién, las personas pueden medir lo mismo de diferentes maneras e influyen distintos aspectos, que pueden ser todos los errores que vimos antes. El método de cálculo, ustedes lo disponen, es el que está en el apunte, lo van a tener que tener a mano la clase que viene, y es esto, que yo ahora se lo voy a explicar rápidamente. Este ensayo nosotros lo hacemos y obtenemos un valor de R y R que en función de su resultado, si me da menor al 10% es apto, si me da mayor al 30% es no apto, y si me da entre esos valores es apto condicional. El apto condicional es un apto que uno lo puede llegar a utilizar bajo ciertas condiciones. Una de esas condiciones puede ser que yo no lo use para un objeto que necesito una tolerancia determinada. Este método se hace teniendo en cuenta la tolerancia, entonces a lo mejor este es apto condicional para este uso, pero lo puedo usar para otra cosa donde no necesite esa tolerancia tan ajustada. El método consiste en tomar 3 operadores y a esos 3 operadores pedirles que midan con el mismo instrumento de medición los 3, 10 piezas. En la presencialidad los alumnos traían las piezas. Por ejemplo, voy a nombrar los que no tengan número de grupo. Colombo Nicolás, ¿de qué grupo sos? Sí, profe, hola, soy del grupo 2. Me estaba dando mal internet y se me desconectó. Bueno. Me quedó el nombre cambiado. Entonces tenemos Nicolás.
Ignacio, ¿de qué grupo sos? Yo, profe, soy grupo 5. Bueno, cuando ingresan tienen que renombrarse, ¿sí? Sí, perfecto. Renzo, ¿de qué grupo sos? El grupo 1, profe. Estoy 2 veces ya, por eso. Ah, bien, En uno perfecto. estoy bien nombrado, en otro no. Sí, y Valentina Namus, grupo 2. Hay un documento que dice cómo nominarse. Bien, Valentina. Valentina puso el número de grupo al final. Perdón, ahí lo corrijo. Bueno, vamos a tomar de ejemplo. Operador A es Nicolás, operador B es Ignacio y operador C es Valentina. Entonces, yo le doy primero a Nicolás que me haga las mediciones de la pieza. Esta pieza que tenemos acá es una pieza que me la dieron en una de las organizaciones de las empresas que nosotros íbamos a visitar, es de Rubol la empresa. Y hacía esta pieza, que es un engranaje de cuarta velocidad, me dijeron, y ustedes tienen que a las 10 piezas identificarlas con un número. O con cualquier forma. La forma más fácil es poner un número del 1 al 10 porque son 10 piezas. Y el número no debe estar visible para la persona que lo mide. Entonces, a veces la pieza que traían o la empresa que fabrica algún tipo de pieza no la podía denominar o ponerle un número porque es visible para la persona que la mide. Por ejemplo, una pieza transparente que si yo le pongo un número se ve. Entonces podían hacer como una cuadrícula y en esa cuadrícula en un papel ir colocando la 1 siempre en el lugar 1 y así para poder identificar las piezas. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces una vez que están numeradas las piezas, yo se las doy a la primera persona que es Nicolás y que no sepa en qué orden se la doy. La primera vez se la puedo dar toda igual. Y Nicolás realiza las mediciones. Entonces ahí está en rojo todas las mediciones que realiza Nicolás. Luego voy al operador B y le hago medir las mismas piezas, pero que no se dé cuenta en qué orden se la doy, porque probablemente Ignacio, que es el B, se acuerde de la primera medida que dijo Nicolás. Entonces, bueno, le doy a las 10 piezas a Ignacio y después le doy las 10 piezas a Valentina. Y ahí están las mediciones. Si no se entiende, me paran y preguntan. Luego agarro esas mismas 10 piezas y se las vuelvo a dar de nuevo a Nicolás. Y así luego se las doy a Ignacio y luego a Valentina. Pero no tienen que saber en qué orden se la doy para que no sepan que la primera es la primera, que la segunda es la segunda, y tomo las 3 medidas. Y por último, voy de nuevo a los 3 operadores y tomo la última medición. De esa forma hago las 30 mediciones para cada operador. Si no se entiende, me detienen y me preguntan. Ahora vienen los cálculos. Los cálculos son la lista que yo les mostré recién y que ustedes tienen que tener a la mano la clase que viene, y esa lista está en autogestión dentro de la apunte. Bueno, ustedes sacan el rango. Por ejemplo, la primera persona, que fue Nicolás, la misma pieza, primero dijo que medía 52,20, después dijo que medía 52,21 y después dijo que medía 52,20. ¿Cuál es el rango? Supuestamente tendría que ser 0, porque es la misma pieza, la misma persona, el mismo instrumento, pero no dio 0. Y nosotros esto lo podemos verificar en el curso cuando lo hacíamos, así que bueno, crean que es real. Nicolás, que era el primero, ¿cuál es el rango para tus primeras mediciones? 0,10, profe. Sí, 0,010. Luego, ¿cuál es el rango para la segunda? Es el mismo. Bien, entonces ustedes tienen que entender que de cada fila sacan el rango. Luego de que hacen el rango, ven, ahí lo dijo bien Nicolás, hacen el promedio, que es el que está abajo. Luego que hacen el promedio,
tienen que calcular el rango medio, que es el promedio de esas 3 mediciones. Luego que hacen el promedio, tienen que calcular ese UCLR. Para calcular ese límite de los rangos tienen que recurrir a estos factores que están acá, que dependen del número de ensayo y de operadores. Esos factores, ustedes entran a una tabla y sacan el K1, el K2 y el D4, que me van a servir para hacer todos los cálculos. Son valores estadísticos. Lo que nosotros vemos, que estos valores característicos, bueno, son siempre fijos y para ustedes van a ser estos mismos, porque ustedes también los datos que les va a dar Walter van a ser para 3 operadores y van a ser también para 3 veces medir lo mismo. Entonces, ustedes van a usar los mismos valores. Este método que nosotros hemos elegido para hacerlo es el método basado en las tolerancias. Si ustedes recurren al MSA, MSA es una instrucción que usa la industria automotriz, que se llama Análisis de Sistemas de Medida. Ahí van a encontrar los distintos métodos, van a encontrar los métodos para atributos, para variables, como vamos a hacer hoy, y dentro de los de variables van a encontrar distintas posibilidades. Uno que depende de la variación total, se llama, y el que vamos a usar nosotros ahora se llama de las tolerancias. Entonces, en función del método que ustedes usen, el método va a variar levemente respecto uno del otro. ¿Por qué aclaro esto? Porque ustedes van a salir a trabajar, muchos que trabajen en industria automotriz les va a tocar hacer esto. Y primero, bueno, no se preocupen porque todo esto ahora se hace con un software. Uno carga todos los números y me da directamente el resultado. Pero nosotros lo estamos haciendo a mano porque es interesante y sirve como instancia de aprendizaje, pero que ustedes sepan de dónde viene cada una de las cosas. Es como cuando ustedes hoy en día hacen una suma, una división, lo que hacen una calculadora y dividen, y ya está. En cambio, antes de usar esa calculadora, primero aprendieron a hacer. Entonces, cuando ustedes estén trabajando, casi seguro que les toca hacerlo con un software que les va a dar directamente el resultado. Tienen que saber qué está haciendo este programa. Lo que está haciendo es esto. Está calculando de esta manera. Y el programa tiene en cuenta este límite superior de los rangos, y el método dice que cuando haya alguno que sea más grande, yo tengo que observar entre todos los rangos de Nicolás, entre todos los rangos de Ignacio y todos los rangos de Valentina, y comparar si este valor que me dio de límite es mayor a todos ellos. A ver, Valentina, ¿es mayor o no es mayor a todos los rangos? En este caso sí, profe, es mayor a todos los rangos. Muy bien, muy bien. Si hubiera uno que no fuera mayor, ¿por qué puede haber sucedido esto? ¿Valentina o cualquiera? Me imagino que tendríamos que estar en presencia de algún tipo de error, sí, porque dentro de todos se manejan más o menos todos en la misma tolerancia, pero sí, para que ya pase ese límite, sí, o sea, que el resultado nos arroje un valor que pase ese límite, sí, tendríamos que estar en presencia de algún error. Lo que no sabría decir es cuál de ellos. Claro, por ejemplo, Philip, ¿de qué grupo sos? 3. 3. ¿Por qué no estás numerado? Perdón, profe, yo reconecté y no me renombré. Tengo mala conexión. Bueno, bien, sí, sí, ha ingresado varias veces a la reunión. Está bien. Enzo Fabro, grupo 8. Profe, una duda. ¿De dónde sale el valor límite del rango? Sale de acá. Ahí ya lo iba a agregar. Sale multiplicando el rango medio que calculamos por el D4. A partir de ahora todos los cálculos son con los valores estadísticos.
Esto que yo les estoy preguntando a ustedes, en la presencialidad es más fácil, porque, por ejemplo, ustedes van a hacer estas medidas y, por ejemplo, Nicolás, que es el operador A, yo le digo, pero ¿por qué te equivocaste? Mira acá, es más, nos reímos mucho porque acá todo dice 0010, pero suele haber, ponele todo así y una me da 0,90. ¿Por qué te dio tanto? Y el alumno responde, ¿por qué pasó eso? A ver, tratemos de imaginar, porque es difícil. En la realidad él va a decirme que, bueno, no estamos en la presencialidad. ¿Por qué puede ser? Enzo Fabro, grupo 8. Sí, profe. Por un error del instrumento, ¿puede ser? Y pero el mismo instrumento él midió todo y justo en una le da mal. Puede llegar a ser, pero ¿qué más puede ser? ¿Por qué Nicolás midió tan mal? Mira, venía a 0010 y en un momento 0,90. Vamos a ponerlo así, al ejemplo. ¿Alguna situación externa? Sí, ya vamos a ver que son causas especiales. Suele pasar como si fuera la presencialidad, uno dice, lo que pasa es que en ese momento este compañero empezó a hacer bromas, o fue justo cuando entró no sé quién, o fíjese, las primeras me dan todas mal, pero después me empiezan a dar bien, porque ahí usted me explicó, o porque los chicos me dijeron que me haría mal. Entonces hay una explicación que se puede ver, y eso es lo bueno de haberlo hecho presencial. Entonces yo, como les planteo una situación muy hipotética, yo entiendo que para ustedes es complicado poder imaginar todas esas causas, o como dijo su compañero, esa causa, esa situación particular, especial, no sé qué palabra usó, pero está bien. Ese tipo de cosas se elimina toda la fila y se vuelve a calcular y se sigue con el ensayo. Pero sucede, ¿qué les parece a ustedes si yo calculo y hay una fila que está mal y la saco toda la fila? Y vuelvo a calcular todo y vuelve de nuevo a darme Nicolás otra fila que le da grande, la vuelvo a eliminar. O supongan que hay 5 o 6 filas que tengo que eliminar. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El ensayo es válido? No, profe, porque capaz no se están tomando las mediciones en las condiciones adecuadas. Claro, que no voy a poder evaluar medio ambiente, no voy a poder evaluar instrumentos de medición, no voy a poder evaluar nada porque hay una causa especial que hace que esto no me dé. Entonces, bueno, esa es una condición que hay que cumplir con el rango. Una vez que esa condición está cumplida, se hacen todos los cálculos. Para hacer los cálculos tenemos que sacar los X media, que son los promedios de todas las mediciones que se colocan allí. Luego se hace el X diferencia. El X diferencia consiste en ver el promedio de cada uno de los operadores, el más grande y el más chico. Y como dice el nombre diferencia, se hace la diferencia entre ambos. Ven que están en 2. Con el X diferencia, con todo esto, el X diferencia, el rango, todo, se entra a hacer los cálculos. Ustedes van a tener las fórmulas, es todo conocido hasta ahí. Lo único que pueden tener duda, que es N y R, que ahí están, que es el número de repeticiones y mediciones, y calculan el R y R. Con esto estamos en condiciones de poder calcular los porcentajes. Para calcular los porcentajes tenemos que recurrir a las fórmulas que son estas que son basadas en la tolerancia. Recuerdan que yo el método le dije que vamos a usar es de tolerancia. Ustedes en su vida profesional pueden usar otro que en vez de usar tolerancia usa variación total, pero bueno, puede ser cualquiera. Y si ustedes usan el manual que yo les digo del sistema de medición, que es de la industria automotriz, puede resultar que los K sean distintos a los que hemos usado nosotros porque es la versión nueva, en donde los K están distintos y esta fórmula está, acá yo la puse chiquita, está influenciada por un 6 sigma, que nuestros K ya lo tienen en cuenta, así que no se hagan problema
ustedes tienen que seguir el método en clase tal cual se explica en el apunte. Pero me parece bueno este aporte porque si mañana sale alguien a trabajar y abre el manual nuevo, va a encontrar que los casos son distintos, pero si bien los casos son distintos, la fórmula esta final también es distinta. Así que dan ambos el mismo resultado. Cuando hagan eso, les va a dar los porcentajes y la parte interesante del análisis que ustedes van a tener que hacer en el curso es interpretar el R&R, que es el que les da acá. Fíjense que el R&R me da 7,04%, que de acuerdo a lo que habíamos visto nosotros era apto, y que si no hubiese sido apto, o siendo apto también, uno puede ver cómo varían las dos R. Cuando la variación es debida a repetibilidad, se puede considerar que los errores son debidos a algo que no tiene que ver tanto como con el operador, como si fueran de este que se llama AB, que es la reproducibilidad, y que tiene mucho que ver con el operador. Si estas fueran medidas reales tomadas en un curso, probablemente a ustedes si lo hacen, este valor le dé más grande el segundo, porque el operador no tiene experiencia, entonces se nota en un ensayo. La interpretación de los resultados, ustedes tienen que escribir cuando terminen el ensayo de los datos que Walter les va a dar a cada grupo, cuál es mayor de las dos R, y en función de cuál sea mayor, interpretar cuál podría ser la causa viendo los resultados que ustedes encuentran en el apunte de la cátedra, que yo lo transcribí acá. Y que pueden ser, si mayor es el de reproducibilidad, siempre tiene que ver con los operadores, ya sea porque no sabe leer o porque no sabe usar el calibre o algo relacionado con el operador. Cuando mayor es el de repetibilidad, se puede deber a varias cosas, como mantenimiento del medio de medición que se está utilizando, o puede ser también que esté dañado y no esté marcando bien, o no estén funcionando sus topes o sus guías, y también puede ser que la pieza esté mal posicionada y que no asegure que esté siempre quieta y fija, como habíamos visto en uno de los ejemplos, eso que yo les decía. Bueno, eso sería el método. ¿Hay alguna duda? Yo sé que dudas pueden surgir la clase que viene, así que no se preocupen porque lo vamos a ver de nuevo. Por último, antes de retirarnos, quiero decirles que el trabajo práctico está subido a autogestión y ustedes tienen las fechas ahí para realizar. Es importante que no falten, porque es un trabajo que se hace en grupo. Entonces, como se hace en grupo, el trabajo práctico tiene que estar con un conjunto de personas. Si ustedes no pudieran asistir, pueden ubicarse, por ejemplo, la clase que viene le toca venir a los pares. Entonces, si un grupo par no puede venir, tiene que comunicarse con Walter, y Walter lo va a reubicar en otro grupo para que pueda desarrollar el ensayo. Profe, una consulta. Sí. La semana que viene va a haber clase de consulta previa al trabajo práctico por las dudas. No, porque se hace en el aula. El trabajo práctico es distinto, se hace en el aula y las preguntas se preguntan en el aula. Nosotros vamos a... bien. Si hay dudas, entonces ese mismo día se pueden preguntar. Sí. Ustedes van a entrar a 6 aulas distintas, a 6 grupos distintos, y en esos grupos nosotros vamos a ir entrando y vamos a ir preguntando si hay alguna duda y ustedes van a ir resolviendo. Para ustedes poder trabajar tienen que leer el trabajo práctico 4, que ahora yo lo voy a compartir. Solo voy a leer las fechas, ustedes lo tienen que leer, para ese día tienen que haberlo leído, porque tienen que traer virtualmente, porque tienen que tener disponible todo el material para trabajar. No pueden pedirme el enunciado, no pueden pedirme los pasos, no pueden pedirme el valor de K, todo eso lo tienen que traer ustedes, lo tienen que buscar, tener en su computadora para poder trabajar. Sí, nos pueden llamar para preguntar alguna duda
N es 30, cuántos son el número de mediciones o a qué refiere tal cosa, pero todo lo que es preparación del práctico lo tienen que tener ustedes disponible. Yo ahora les leo las fechas y con eso termina la clase. Pueden preguntarme todas las dudas que tengan ahora. Ahí estoy compartiendo los grupos del 5 de 3, los pares rinden el 20 de agosto y los impares el 27 de agosto a las 8:30. Tienen que ser puntuales porque van a pasar a aulas, a salas de Zoom, y el grupo puede empezar a hacer el práctico cuando están todos los integrantes. Si no están todos, no pueden empezar, porque tenemos que asegurar que todos hagan el práctico, y es difícil hacerlo, bueno, cuando van ingresando gente en la mitad de los cálculos, de la resolución. Para hacerlo, tienen que tener disponible, bueno, acá dice todo lo que tienen que tener. Calibre no tienen que traer, acá dice poseer 1, era para la clase de hoy, esto que dice acá, era para la clase de hoy porque esta clase se ha desdoblado en 2, y si ustedes no pueden asistir en ninguno de los 2 días, de los pares o de los impares, se contactan con nosotros y lo ubicamos en otro grupo, de otro curso, por ejemplo el 17 de agosto, o el 24 de agosto por la noche, o el 23 de agosto y 30 de agosto por la siesta. Entonces, bueno, ahí eso después lo ven. La forma en que van a presentar los datos, también les vamos a dar una planilla y ustedes tienen que presentar los datos según una planilla que les vamos a dar. Eso sería todo. ¿Hay alguna consulta? Si no... No sé, Walter, si querés agregar algo, si hay algo, algún tema respecto a la asistencia, si querés plantear, si no, ya terminamos la clase. No. Simplemente, bueno, las recomendaciones, acá me están poniendo en el chat, está todo claro. Bien. Eso quería consultarle, bueno, que aprovechen el momento ahora para sacarse todas las dudas. Y como dice Claudia, es muy importante que sería muy bueno que todas puedan estar presentes, digamos, porque ustedes vienen trabajando con sus grupos desde el comienzo del año, y bueno, este trabajo práctico, hacerlo con el grupo sería muy, muy conveniente, digamos así. Sí, Pero sí. más cosas a agregar, me parece que se ha dicho todo, claro. Bueno, si no hay preguntas, hemos terminado. Buenos días, feliz fin de semana para todos y todas. Bien, gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, Chao, gracias. chao, hasta luego. Que vaya bien. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao.